Estamos con uno de los hombres que le ha dedicado muchos años a la literatura y que por fortuna nos ha traído obras magníficas. Nada menos que el maestro José Luis Peixoto. Bienvenido. Un gusto, muchas gracias. Bueno, ¿ya cuánto tiempo en la poesía, José Luis? Yo publiqué mi primer libro de poesía en el año 2001. Desde entonces he publicado 4 poemarios. Estoy muy contento que el último salió ahora en traducción aquí en Colombia. Ese poemario se publicó originalmente en el año 2020 y ahora en 2025 esa edición me deja muy contento. Regreso a casa es lo más reciente. Sí, lo más reciente de poesía. Desde entonces ya publiqué una novela y además un libro como un poco híbrido en términos de género. Sí. Se siente más cómodo en la poesía, por supuesto, porque ha hecho también narrativa, ¿no? ¿Cómo le Sí, gusta sí. identificarse más? También, también tengo un largo percurso en la narrativa. Tengo ya 8 novelas y libros de distintos géneros. En realidad me gusta mucho manejar con distintos géneros, el teatro también, pero la poesía es muy especial porque la poesía de algún modo es ese género esencial con respecto a la literatura. Tiene como una condensación de distintos elementos literarios que se encuentran en todos textos, porque la poesía también puede ser narrativa, también puede tener como una estructura dramática. La poesía puede tener muchas formas, pero siempre tendrá esa condensación que desde mi punto de vista es una condensación de la literatura misma y que en Portugal, mi país, mi cultura, tiene una tradición muy fuerte con autores que son marcas enormes en nuestra tradición literaria. Fernando Pessoa, Claro, Fernando Pessoa, Saramago, que son sí, algunos de los claro, más conocidos. claro, claro. ¿Lo haya inspirado? Sí, bastante. Esos 2 nombres son nombres muy importantes de distintas maneras. Creo que Pessoa es uno de esos autores que para sea quien sea que escriba en portugués, no puede ignorarlo. Es un autor fundamental que es una marca gigante, no solo en nuestra literatura, sino en nuestra cultura, en nuestra manera de mirar el mundo. Saramago ya es una persona que me marcó de una manera distinta porque me marcó incluso a un nivel personal, porque mi primera novela, que se llama Nadie nos mira, fue galardonada con el premio Saramago justo en el año 2001 y entonces he tenido la oportunidad de compartir distintos momentos con Saramago desde 2001 hasta su fallecimiento en 2010 y Saramago me impactó muchísimo a un nivel real de mi vida personal, además de la literatura, porque por supuesto que empecé a leerlo en los años 90 y ha sido también un marco enorme. Sí. Saramago, Pessoa son como Gabriel García Márquez en Colombia, son árboles frondosos que Claro. así que como dan cobijo también dan sombra, del sol que de Sí, pronto muchos escritores quieren recibir. pero a veces, muchas veces, hay personas que entienden esa sombra, digamos, como algo negativo también, porque son autores que llaman mucha atención, pero me parece que realmente es mucho mejor tener autores como esos en nuestra tradición y como influencia que no tenerlos en realidad, Sí. porque por el lado literario son autores que elevaron el nivel de nuestras literaturas, e incluso desde un nivel práctico y de la difusión del libro, son autores que abrieron puertas y hoy en día, mismo para escribir algo que sea completamente distinto, creo que será interesante para un autor colombiano que en un país lejano se tenga alguna referencia
de su literatura y de su cultura, mismo que no tenga nada que ver lo que escribe con esos autores, que ninguna idea. Y supongo que Pessoa, Saramago, son autores que realmente llamaron la atención para la literatura portuguesa y para mí personalmente son autores que yo intento incluso llevar en mi obra de una manera humilde y por supuesto como homenaje, ¿no? Sí. Maestro Peixoto, regreso a casa es nostálgico, es del regocijo de llegar a casa, ¿cómo podemos describir? Porque encontramos incluso poemas inspirados en la cuarentena. Sí, ese hecho tiene que ver con, con la circunstancia de haber empezado a escribir ese libro justo en ese tiempo. Ese fue el punto de partida, toda esa situación, pero después el libro evolucionó para otra cosa y creo que realmente lo central es, o la palabra central de ese libro es casa. Sí. Una reflexión sobre la casa, las distintas casas. Casa como hogar. Sí, pero de cierto modo también la casa simbólica y Protección. las distintas casas que uno construye a lo largo de su vida y casas que se construyen también en distintas dimensiones. La casa concreta, el hogar concreto, la familia, todo eso, pero también incluso los libros como casa, la lectura como un lugar donde regresamos y nos sentimos seguros y sentimos que construimos también hay una relación afectiva y como una casa o otros ejemplos posibles. Homenajes, premios. En el 2022 recibió nada menos que el homenaje en la Casa de América en España. Mm. ¿Qué son para ustedes los homenajes? ¿Para usted qué significan? Yo creo que cuando uno recibe un homenaje o un premio literario, siempre es muy positivo, ¿no? Pero también me parece que cuando no lo recibe, también tiene que relativizar. O sea, los éxitos y los fracasos, los dos se tienen que relativizar. Uh, de algún modo, me parece que quien escribe y publica siempre tiene de algún modo tiene que partir de una certeza, que lo que tiene para decir es vale la pena, porque si no, no hace sentido que se publique. Pero al mismo tiempo también hay siempre una cierta duda, una cierta inseguridad en el sentido de que la cantidad de libros que se publicaran y que nunca vamos a tener posibilidad de leer, nunca podemos tener la certeza de que realmente lo que estamos diciendo tiene una pertinencia absoluta. Pero creo que de algún modo en esa búsqueda de la importancia que uno intenta entender si tiene o no, me parece que es importante que se parta de la convicción, se parta de una creencia y después se relativice y se tenga la idea de que muy probablemente, casi absolutamente seguro, uno no es el escritor más importante del mundo, pero tampoco es lo menos importante del mundo. Se queda ahí en algún lugar que espero que tenga relevancia para llegar a las personas que se interesen por leer lo que escribió. Hay que decir que Regreso a casa de José Luis Peixoto se consigue en Colombia gracias a Isla de Libros, la editorial Sí. que está publicando este libro que se encuentra en la feria y por supuesto también en las principales librerías. ¿Sufre o ha sufrido? ¿Cómo sufre era el síndrome de la página en blanco? Y sobre todo en la poesía, que es tan íntimo, tan Sí, personal. sí. Curiosamente, en el pasado casi no sabía qué era eso. Incluso era un poco altivo con respecto a ese tema. Me parecía que no me tocaba.
locura de la juventud, porque realmente cuando uno se queda así con esa altivez, después viene, viene la realidad a mostrarle que no, que uno no es inmune a cuestiones como esa. Y curiosamente en los últimos años he sentido ahí algunos problemas con la escritura, pero también tengo que decir que los problemas no siempre son negativos. O sea, a veces ciertos problemas como esos pueden ser positivos para que uno encuentre maneras de ultrapasarlos, porque cuando los ultrapasa después también hay una realización que no existiría de otra manera. Bueno, hay otra cosa, maestro Peixoto, y es que un poeta, y me lo imagino, yo que nunca he escrito ni una rima, eh, dependiendo del estado emocional en el que esté, prefiere escribir o prefiere no escribir. ¿Hay algún momento de alguna emoción que le dice, no, fuera de mi escritura? Sí, eso ocurre porque en realidad la escritura, mismo cuando uno escribe sobre temas que aparentemente no son personales, pero siempre hay una dimensión personal. Siempre uno está ahí involucrado con lo que escribe. Eh, la diferencia entre autor y narrador existe, pero en ciertos puntos se tocan mucho y la voz se confunde con la persona y la persona también tiene que estar disponible para trabajar esa voz y trabajar esas emociones y trabajar todo lo que está presente en las palabras. Y de esa manera me parece que es importante que quien escriba también tenga alguna noción, alguna manera de relacionarse con esos temas. Muchas veces no se valora mucho la manera como quien escribe debe ultrapasar ciertas cuestiones que son reales y que tienen que ver con lo cuanto impactan a su vida. Y por eso yo siempre he elegido escribir sobre temas difíciles. Tengo libros sobre el duelo, tengo libros sobre temas a veces pesados, pero hay que tener cuidado y hay que buscar el momento. Y depende, no hay temas, para mí no hay temas prohibidos, pero hay temas que en ese momento no son los que quiero trabajar también. Aunque Portugal y España son vecinos, ¿por qué el español tan fluido? ¿Por qué? El español tan fluido que tiene. Es que yo nací al lado de la frontera con España y entonces de ahí viene un poco y después siempre continué leyendo en castellano. Creo que la lectura incluso es probablemente lo que más ha desarrollado mi, digamos, facilidad de hablar, porque no tengo realmente así una educación formal de escuela, nunca he tenido. Y a veces también invento un poco, o sea, a veces hay palabras ahí por medio que probablemente no existen. Maestro José Luis Peixoto, muchas gracias por Ah, estos un placer. minutos. Muchas gracias.